Muy buenos días, amigas, amigos, ¿cómo están todos ustedes? Mari Compuché, para todos, que tengan un muy buen día. Estamos ya, segunda jornada de este sexto encuentro de turismo rural organizado por la ilustre Municipalidad de Valdivia. Ya van 6 años tratando de impulsar el turismo rural, tanto en la comuna y por supuesto también invitados todos de todo el país, de todo Chile, de todas las comunas a integrarse a esto, porque la idea es colaborar con la industria turística, reactivarla y ponernos de pie. Rescatar tradiciones, poner en valor la cultura campesina, la cultura ancestral, la cultura indígena. Hay muchos beneficios donde, sin lugar a dudas, el turista, más allá de ver límites comunales, ve destinos turísticos, ve experiencias, ve un viaje inolvidable y, por supuesto, en el turismo rural las personas se van mucho más que con un servicio, se van incluso mucho más que con una experiencia, siempre hay un aprendizaje de la cultura rural. Ayer conversábamos de esos temas y esperamos seguir profundizando y viendo desde diferentes aristas el turismo rural para poder colaborar con nuestra queridísima industria turística. Quiero hacer un breve repaso antes de comenzar con la jornada del día de hoy, porque la verdad que ayer los temas estuvieron muy interesantes, muy entretenida la conversación. Incluso por ahí quedamos a lo mejor en deuda de poder seguir desarrollando con más profundidad ciertos temas y por eso quiero contarles básicamente ayer hablamos con Rubén Tapia, que es un reconocido chef que trabaja mucho con el rescate de la identidad culinaria de nuestro país. Él es de la región del Maule, ha organizado diferentes ferias, ha creado diferentes ferias, encuentros costumbristas que tienen el foco del rescate de las tradiciones, de las recetas que se utilizan en las zonas de campo y veíamos algunas cosas. Voy a mencionar solamente algunos tips. Hay tradiciones, él decía, hay tradiciones que van a desaparecer con la generación de ancianos que tenemos ahora. Es algo realmente triste, pero es verdad, hay muchos cultores populares, oficios que no tienen una herencia, no tienen continuidad en la línea familiar porque ahora la familia se dedica a otras cosas, hay migración, hay menos hijos. Recuerden que antes nuestras familias, nuestros padres, nuestros abuelos tenían 8, 10 hermanos, ahora no es así en la composición familiar, por lo tanto hay menos personas a quien dejarles la herencia del conocimiento de oficios y entre otros. Entonces ese es un tema realmente preocupante. Luego hablábamos de que no estamos enseñándole a los niños identidad respecto a temas tan propios de la cultura, del campo chileno, preparaciones como la molienda, como la chuchoca, y entre muchas otras, las conservas, no se están haciendo muchas cosas que antes sí se hacían, por lo tanto ahí hay una carencia y hay una solución posible. También veíamos en escuelas de oficios, que podrían ser una gran alternativa para poder dinamizar esto, que finalmente hoy en día lo vemos como una actividad económica, más allá de una actividad cultural. Y sin lugar a dudas que la demanda turística puede ayudar a que exista todavía esa actividad económica y esperemos que así sea y que pueda ser un tema enfrentado desde diferentes partes, desde el Ministerio de las Culturas y las Artes, desde los municipios y desde, por supuesto, la propia iniciativa de las comunidades locales en cada territorio. Esos temas conversábamos muy importante. Hay ferias, fiestas, muestras costumbristas y mercados también que son una tremenda oportunidad para este rescate de identidad de la cocina. Por lo tanto, hoy decíamos, las fiestas, las ferias costumbristas tienen que ponerse los pantalones, tienen que ser identitarias, tienen que sacar la papa frita, tienen que a lo mejor sacar otras comidas que llegan desde fuera y reforzar la identidad con los platos locales. Y por supuesto ser capaces de innovar y no ponerle nombres de platos tradicionales a platos que no lo son. Él decía, Rubén, me acuerdo claramente, la empanada es la empanada y es jugosa, es de carne, es con pino. Después hay otras variedades que la verdad que debiesen tener un nombre a lo mejor parecido, pero no igual. Y luego estuvimos con una periodista especializada en turismo, en viajes. Ella es Francisca Opaso, Fran Opaso, La Vida Nómade. Nomad Fran también está en Instagram y en TikTok. Y con ella profundizamos en la importancia del desarrollo de temas digitales, de redes sociales fundamentalmente. Hablábamos ayer de TikTok, que es una nueva red social que explotó, en verdad, en uso, creció mucho exponencialmente durante la pandemia, sobre todo en Chile, donde somos muy buenos para las redes sociales, hay que decirlo. En Instagram, en Latinoamérica somos líderes, en algún minuto lo fue Facebook y ya pasó a un segundo plano,
pero la verdad es que estamos todavía muy al debe en el sector turismo, porque es una herramienta fundamental para la atracción de demanda y no estamos todavía a la altura. Hablamos de cómo funciona el algoritmo, de cómo te replica la información TikTok. Hablamos también de la no necesidad de contar con grandes equipos, sino que simplemente con un teléfono y un par de aplicaciones incluso gratuitas, uno puede hacer de verdad maravillas y conseguir lo que queremos, que es que más gente se entere, que más gente conozca, que más gente se motive por visitar un lugar turístico. TikTok no es solamente para personas que hacen bailes, que hacen cosas chistosas, sino que también hay toda una variedad de temas y el turismo, por supuesto, es una de ellas. El turismo rural en Chile todavía tiene un tema al debe ahí. Y muchas veces ese tema al debe que veíamos es porque falta lanzarse a la piscina, el desafío de estar en la cámara y hacer un video. Muchas veces es algo que nos cuesta en un principio, pero hay que intentarlo, hay que tratar de mirar a la cámara, hablarle al público, ser honesto, mostrar el producto que uno tiene y por supuesto eso va a lograr un rédito seguramente. Por supuesto hay videos muy breves, de 1 minuto máximo, nos decía Fran, y ser constantes, ser planificados, ir pensando qué contenidos para no estar improvisando todos los días con un contenido, a lo mejor cada 2, cada 3 días, a lo menos una vez a la semana, pero constante en el desarrollo de contenido. Bueno, eso fue un gran resumen de lo que estuvimos viendo ayer en la primera jornada. Quiero recordarles que esta es la segunda jornada y mañana, el jueves, el viernes a las 11 de la mañana estaremos siempre para conectarnos con el mundo rural y este sexto encuentro. Voy a compartir mi pantalla para mostrarles y recordar que tenemos nosotros un sitio web, ¿cierto? Que es el sitio web del evento, que es Turismo Rural. Acá está, voy a ir al inicio, este es el sitio web del evento y aquí ustedes pueden acceder a todo el programa, turismoruralvaldivia.cl, pueden acceder a todo el programa del encuentro, inscribirse para estar conectados directamente desde Zoom, también lo pueden ver desde las redes sociales. Y aquí está, por ejemplo, voy a presentar en un segundo a José Miguel, que es nuestro panelista del día de hoy. Está todo el programa de la semana. Y al llegar abajo tienen mayor información de los expositores. Y por supuesto, invitarlos a participar en vivo porque vamos a sortear unas canastas de productos gourmet de nuestra comuna, de Mundo Rural. Y voy a mostrarles rápidamente estos productos que pueden ganar ustedes por participar el día de hoy con nosotros. Ahí está alguna de esas canastas. Canasta no incluida, productos en una caja se van directamente a sus hogares, en cualquier lugar les vamos a hacer envío de esta canasta de productos, si son de acá de Valdivia pueden retirarla también en la tienda Mundo Rural, así que una de esas canastas se va a ir el día de hoy. Y finalmente recordarles que aquí en la pestaña principal en el menú hay un lugar donde dice curso, y si ustedes pinchan ahí pueden ser parte de los cupos limitados que están disponibles para este curso de profesionalización estratégica del turismo rural, que es un curso centrado en las estrategias de experiencias, servicios turísticos y precios, ¿ya? El Pricing Institute es quien va a dictar este curso la próxima semana, del día 2 al día 6 de noviembre, 9 de la mañana, 2 horitas en la mañana aproximadamente, y van a estar viendo los contenidos acá que están incluidos en ese curso. La verdad que la metodología es muy buena para quienes puedan utilizarla. Vayan ahí, pueden encontrar acá más información del curso de profesionalización estratégica para el turismo rural que tenemos ahí para todos ustedes que pueden conectarse desde cualquier lugar. Con este tema de la virtualidad podemos tener acceso a todo ello. Bien, recordarles, podemos utilizar el chat para que todos quienes estén conectados acá pueden utilizar el chat para enviarnos saludos, para contarnos desde dónde nos están llamando, dónde nos están visualizando. Por aquí veo a gente que ya nos saluda desde Los Ángeles. Hostal Jessica está participando. El Destino Cuatro Ríos, que está compuesto por las comunas de Lanco, Mafil, San José de la Mariquina y Los Lagos, también nos saluda acá don José Poblete. Muchas gracias por acompañarnos. Así que sigan ahí conectándose con nosotros y invitando también a otros por redes sociales, por WhatsApp, envíen un mensaje para que participen en vivo. Además de poder ganarse una canasta, tenemos interesantes temas de conversación. Y precisamente de esos temas de conversación
que tenemos esta semana preparados para ustedes con la realidad de diferentes aristas del sector turismo, del turismo rural en particular. Tenemos el día de hoy a nuestro invitado exclusivo que se llama José Miguel Quesada. Es asesor técnico y encargado de turismo rural de la ilustre Municipalidad de Villarrica. Ingeniero en gestión turística, también docente de la Universidad de la Frontera, en la sede de Pucón, con amplia experiencia del sector público y privado en la región de la Araucanía. Ha venido desarrollando junto a su equipo un trabajo que permite visibilizar el mundo rural en la comuna para el turismo y para eso lo invitamos hoy día para que nos cuenten su trabajo. ¿Cómo estás, José Miguel? ¿Me escuchas? Sí, te escucho súper bien. Buen día a todos y todas los que están con nosotros hoy día. Perfecto, dejo el micrófono contigo. Quiero aprovechar de contarte de que Pamela Arapio nos escucha desde Calama, así es que imagínate qué contento, qué bueno poder llevar este contenido tan lejos en el país, así es que desde ya muchas gracias y dejo el micrófono y a ti para que puedas compartir pantalla y todo lo que desees. Súper, muchas gracias. Bueno, primero que todo, saludar, ¿cierto? A los que nos acompañan de todas partes, dar las gracias a Juan Pablo, ¿cierto? Y su equipo. Yo no te había comentado, pero yo soy valdiviano igual, nací en Valdivia, así que es un honor también poder participar en una actividad organizada por ustedes. Saludar igual al equipo de que hoy estoy yo en esta posición, ¿cierto? Comentando un poquitito nuestro trabajo, pero el equipo también lo forma Antonio Melgarejo, que es el impulsor de esta idea, ¿cierto? De esta unidad de turismo rural, y a Jessica, que fue la primera profesional que asumió este trabajo también, que hoy día no nos puede acompañar principalmente porque está en periodo prenatal. Así que un abrazo grande para ella igual, espero nos esté viendo, quizás nos pueda ver después. Pero en el fondo voy a contar un poquitito acerca del trabajo que hemos ido haciendo juntos. Voy a comenzar compartiendo la pantalla porque preparé una pequeña presentación. Perfecto. Ahí está ya tu pantalla, el botón de pantalla completa y está Súper. perfecto. Bueno, como les comentaba Juan Pablo, yo soy ingeniero en gestión turística. Tuve la oportunidad también de estar estudiando magíster en la Universidad Austral de turismo, ¿cierto? También. Me he desempeñado tanto en el mundo público como privado y los últimos años me he especializado mucho más en el turismo rural. El turismo rural es un área que desde chiquitito me gusta mucho, es muy cercana a las personas, es muy cercana, ¿cierto?, a la naturaleza. Yo, como le comentaba, nací en Valdivia, pero por esas cosas del destino vivo en Pucón desde el 98, lo que es hoy en día un destino consolidado, ¿cierto? Entonces, eso me fue dando diferentes pistas hasta que llegué, ¿cierto?, a donde estoy hoy, ¿cierto?, trabajando con comunidades y con emprendimientos del sector rural. Para comenzar, les voy a contar un poquitito acerca del trabajo que se viene dando esta unidad que está en formación. Ya estamos creando esta unidad como para poder atender más personas. Así que voy a partir un poquitito acerca de la génesis de todo este proyecto y también haciendo énfasis en cómo nos hemos ido enfrentando igual a las condiciones que tiene la actividad hoy en día. Nos hemos enfrentado, ¿cierto?, a una pandemia que siento que nosotros como turismo rural vamos a salir bien favorecidos de todo esto, porque si bien han habido muchas libertades que se ven un poco coartadas, pero la gente también ha tenido la oportunidad para poner en valor, ¿cierto?, todo lo que es alejarse un poco de las grandes concentraciones de personas y todo lo que es la vida campesina o asociada un poco más a la naturaleza, ¿ya? Bueno, para comenzar, nosotros como unidad nos venimos formando, ¿cierto?, dentro de las dependencias del Departamento de Desarrollo Rural, que es parte de la municipalidad, ilustre municipalidad de Villarrica, ¿cierto? Este departamento está a cargo de don Antonio Melgarejo y son varias áreas en el fondo. El mundo rural implica varias cosas, desde la regularización de terrenos hasta capacitar en diferentes temáticas que pueden ser agroindustriales, silvagropecuaria, enfocadas al autoconsumo, manejo sanitario, ¿cierto? Trabajo en conjunto, asociatividad, redes, comercialización, gestión de proyectos, ¿cierto? Lo que siempre falta en muchas partes o lo que los municipios no nos pueden en la mayoría de las veces aportar son los recursos. Entonces, hay muchas áreas en las que hay que trabajar en el sector rural. Entonces, dentro de todas estas partes del departamento, ¿cierto?, vamos nosotros creando esta unidad que principalmente se enfoca en lo que es el turismo rural. En todo este departamento somos más de 30 profesionales y técnicos, ¿cierto?, que trabajamos en nuestras diversas áreas
Hace más de 12 años que se creó este departamento en sí. Cuenta con más de 2.000 usuarios de diferentes programas, como son los PRODER, PRODESAL, PDTI, ¿cierto? Algunos en colaboración de INDAP y la municipalidad, entre otros, ¿ya? Pero desde un comienzo se empezó a generar como una necesidad, ¿ya? Como comentaba también Juan Pablo, la vida campesina se ha ido fraccionando. Antiguamente las familias eran mucho más grandes, habían más manos para trabajar el campo, había un interés más grande, entonces productivamente eran mucho más atractivos. Con el tiempo, estos espacios rurales, y como son tantos hermanos, por decirlo de alguna manera, se han ido fraccionando mucho, los campos ya no son productivamente tan atractivos, ¿cierto? Y principalmente se va dando un enfoque hacia la pequeña agricultura, ¿ya? Son pequeños agricultores que generalmente lo que realizan tiene que ver con el autoconsumo, y son los menos los que en algún sentido productivamente pueden generar algún tipo de ingreso, ¿ya? Que sea como comercialmente atractivo. Principalmente es como un apoyo a la economía familiar, pero como para poder dedicarse a eso de tiempo completo, cada vez son menos los que van quedando. Yo lo asocio mucho a esto de la parcelación del espacio rural, que cada vez son más acotados los campos. Bueno, no desconocer que esta actividad en particular que nosotros asumimos, ¿cierto?, como comunidad de turismo rural, se da en un destino turístico consolidado. La comuna de Villarrica forma parte del destino Araucanía Lacustre, que a conocimiento nacional es uno de los más competitivos y yo creo que también de los mejores posicionados, ¿cierto?, a nivel país. Hoy en día, cuando se dio esto de los pases de vacaciones, hace un año con el tema de la pandemia, fuimos como el segundo o tercer lugar, este territorio, ¿cierto?, en la demanda de permisos para poder desplazarse. Entonces, no hay que desconocer igual que la actividad turística que desarrollamos acá se da junto a un destino turístico que tiene una visitación muy alta de turistas, ¿ya? Entonces, eso ha generado igual una gran demanda de nuestros emprendedores, ¿cierto?, rurales, en poder perfeccionar sus emprendimientos, en sumarse a la prestación de servicios turísticos, sobre todo cuando muchos de ellos están en corredores interesantes, por ejemplo, en la ruta que une Villarrica y Licanray, ¿cierto?, Villarrica y Pucón, Villarrica y Temuco, Villarrica y Freire, en el fondo, que son las rutas más transitadas por quienes entran desde la ruta 5 Sur hacia el territorio lacustre. Entonces, al estar emplazados en estos espacios junto a la carretera donde se mueven muchos visitantes, ¿cierto? Se ha dado una oportunidad muy interesante. Bueno, ¿cómo parte todo esto? Estos equipos técnicos, ¿cierto?, que trabajan en mejorar la productividad de los pequeños agricultores, mejorar su calidad de vida, todos los productos que trabajaban, ¿cierto?, en el espacio rural, los comercializaban en ferias, ¿ya? En diferentes puntos, vender hortalizas, vender algunos agroelaborados como las mermeladas, ¿cierto?, flores, plantas, etcétera. Y esto empezó a generar muchas veces una demanda bien atractiva, o sea, como les digo, al estar ubicado en estos lugares de alta visitación de turistas, llegaban muchos visitantes, ¿ya? Entonces, al terminar una feria, o una feria costumbrista, ¿cierto?, o alguna fiesta como la que podemos ver aquí en imágenes de la chilenidad, donde en algún momento llegaban muchas personas, esto se vio también un poquito limitado por todo lo que pasó con la pandemia, pero ahora en el último tiempo hemos visto como la demanda siempre está, ya. Quizás que no tenemos demanda real en estos periodos de pandemia, pero la demanda potencial ha estado ahí siempre, hay personas que siguen con las ganas de venir y son territorios que tienen elementos de base para el turismo que siempre van a tener una visitación muy alta. Entonces, posterior a esta feria, donde se ponían en valor y se comercializaban muchos de los productos que la gente desarrollaba durante el año, se generaban algunos requerimientos. Habían personas que decían, me gustaría poder llevar a este grupo o a esta familia que nos visitó acá en la feria, poder llevarlas a mi casa y mostrarles un poquitito cómo trabajamos allá. Yo tengo una ruca, me gustaría compartir un poco la gastronomía mapuche o otras actividades también asociadas un poquitito a la vida campesina, sobre todo en estos territorios. El tema de las cabalgatas fue tomando un poquitito más de relevancia. Como estamos a los pies del volcán Villarrica también hay muchos predios que tienen puntos de observación, ¿cierto?, muy, muy atractivos, ¿ya? O sea, pistas panorámicas del volcán en espacios naturales con bosque nativo. Entonces se generaba también una motivación por estas personas que visitaban la feria de poder ir más allá, ya no solamente participar en este periodo de la feria, sino que poder acercarse al emprendedor, a una familia, llegar, ¿cierto?, y poder disfrutar de una cabalgata o comer alguna preparación típica, ¿ya?
Entonces, en base a esto, que se fue dando en varios territorios de la comuna de Villarrica, lo que se hizo en un comienzo, ¿cierto?, para poder gestionar estas ferias costumbristas, es establecer los principales puntos. Como les digo, es un lugar muy visitado por turistas que llegan desde el sur. Por ejemplo, si ustedes están en Valdivia y vienen hacia Villarrica, Pucón, llegan hasta Loncoche e ingresan hacia a la precordillera. La gente que viene de Temuco, Freire, ¿cierto?, entra por el sector norte. Tenemos otros caminos por el lado de Licanray, Panguipulli. Entonces tenemos varios puntos de acceso hacia la comuna. Entonces la idea siempre fue que estas ferias fueran bien diversas. Partieron las primeras, por ejemplo, sectores como el Tume, Huincacara, Chayupenalto, se fueron sumando otras a medida que fue pasando el tiempo. Entonces nos fuimos dando cuenta que a nivel comunal, como estaban estos 3 puntos de ingreso bien importantes, sin contar también el tema de la gente que se traslada entre Villarrica y Pucón, que incluso turistas internacionales que pasan por Mahuil Malal vienen desde ese sector, se fueron desarrollando, posicionando y repitiendo durante el tiempo, ¿cierto?, todos los años, con buena demanda de visitantes, todas estas ferias gastronómicas. Entonces, una vez que iban terminando las ferias, nosotros nos dábamos cuenta que a nivel de organizaciones trabajábamos con los grupos de Chaura, Huincacara, ¿cierto? Habían otros grupos que trabajaban también el tema ya enfocado en la gastronomía, pero se daba un requerimiento de familias, ya era un requerimiento, empezó a nacer por ahí por el 2015, por decirlo así, un requerimiento en que las propias familias decían a los asesores técnicos, principalmente agrícolas, ganaderos, en ese tiempo no existían profesionales ni técnicos del área turística, le planteaban la necesidad, ¿cierto?, de tener un apoyo para poder desarrollar emprendimientos de gastronomía, asociados a las cabalgatas, ¿cierto?, algún trekking, observación del bosque nativo, algún tema relacionado a cultura también, donde se explicaban un poquitito acerca de la cosmovisión, algunos elementos básicos, ¿cierto?, sin nunca pasar a llevar elementos propios de la cultura mapuche. Entonces así se empieza a generar esta necesidad, este requerimiento, ¿cierto?, de una asesoría técnica especializada, ya, salir un poquitito de lo particular que tiene el campo en cuanto a todo lo que es silvoagropecuario, los manejos sanitarios, el cultivo de hortalizas, y se empezaba a generar esta necesidad de profesionales, ¿cierto?, del área turística. Es ahí donde ingresa, ¿cierto?, mi colega Jessica, por ahí por el 2016, 2017, y empieza a trabajar con estas familias que plantean la necesidad, proporcionando también una asistencia técnica un poquito más integral, y ella se da cuenta que lo que se suele hacer hasta este momento es principalmente por parte de las oficinas de turismo, entre otras entidades, es un enfoque netamente hacia la promoción, o sea, elaborar algunos programas, tener los datos de dónde se ubica la feria, cuál es el teléfono de esta persona que hace las cabalgatas, algún tipo de folletería básica, ¿cierto? Y en ese sentido, había mucha pega que faltaba por hacer, o sea, solamente se mostraba, pero no había un trabajo de formalización asociado a resoluciones sanitarias, a poder levantar algunos recursos para mejorar, ¿cierto?, el equipamiento de instalaciones, ordenamiento predial, desarrollo de productos, entre muchas otras cosas que no se veían en el fondo. Solamente era como la foto, los datos y ya está. ¿Ya? Entonces Jessica asume esta tarea y empieza a trabajar con las primeras familias. Entonces aquí se empieza a dar un trabajo bien interesante, que aquellos emprendedores que plantearon este requerimiento, se hizo un levantamiento de imagen, se hizo un desarrollo de productos, se empezaron a tirar algunas líneas en cuanto a qué objetivos queríamos lograr, a medir brechas, ¿cierto?, a postular a proyectos, y se logró armar una cartera chiquitita de productos, ¿cierto?, que podríamos considerar unos 20, que tenían que ver también con gastronomía, algunos con alojamiento, algunos enfocados a la artesanía, ¿cierto? Entonces la idea era poder complementar el trabajo de ellos, profesionalizarlo y ayudarlos a generar redes y a comercializar mejor. Entonces se empezó a generar a manera inicial bastantes cositas pequeñas, pero que fueron haciéndose cada vez más grandes. ¿Ya? Se generaban relaciones comerciales, algunos colegios o instituciones nos pedían giras técnicas, se generaba esta coordinación para poder llegar hasta los agricultores, se fueron dando algunas coordinaciones con entidades de prensa, algunos programas también que uno puede ver hoy en día en televisión, ¿cierto?, que se contactaban por medio de esta unidad de turismo, y los pudimos poner en valor. Se logró hacer un trabajo con varios emprendedores, como ustedes pueden ver acá, que se hizo un levantamiento de imagen, un desarrollo de producto, postulación a algunos proyectos, como para ir mejorando, como les digo, equipamiento de instalación. Entonces esto fue como el primer grupito que mostró en el fondo y validó la llegada de Jessica como profesional del área turística a un departamento que estaba principalmente compuesto por profesionales agrícolas y ganaderos, que era lo que hasta el momento el campo generaba ese tipo de
de productos, ¿ya? Y cuando esto empezó a tomar un poquito más de vuelo, ¿ya? A tomar forma, a ser validado también por la contraparte, por la misma Municipalidad de Villarrica, por la demanda, empezar a ver que hay productos que son atractivos, por los mismos colegas que de repente no creían mucho en la actividad turística, se empieza a generar más demanda, ¿ya? Por lo mismo se hicieron algunas, bueno, relaciones comerciales, se invitaron a participar ciertos establecimientos de acá de Villarrica que estaban ubicados en el sector urbano, como para poder hacer este link entre la gran concentración de turistas y el campo, para poder llevar gente hacia los espacios rurales, y esto empieza a generar como, a hacer ruido. Muchas personas del campo decían, yo creo que también puedo hacer turismo, yo creo que tengo las condiciones, yo he venido trabajando acá, me gustaría también este mismo apoyo y formar parte de esta misma red de emprendedores de turismo. Entonces, así como como que se empiezan a dar cuenta de que son muchos los emprendedores, es un territorio muy demandado y se requería más profesionales o armar una unidad o armar un proceso en el fondo de poder ayudar a tantas personas que en este territorio en particular veían un potencial bien importante en cuanto al turismo rural, o sea, no salir completamente del tema silvoagropecuario, sino que complementarlo con la actividad turística que, si bien es cierto, es bastante importante en este territorio, pero no deja de ser estacional, sobre todo para las personas que trabajan en el campo. Entonces, en estos periodos estivales donde hay mucha concentración de turistas, era una oportunidad interesante. Entonces, en ese momento me contactan, yo estaba trabajando igual en un programa de INDAP, en un servicio de asesoría técnica, ¿cierto?, en las comunas en la comuna de Cochamó y Gualaihue, donde fue como de mis primeros acercamientos a la vida rural y ver todas estas cosas. Y me comentan que se está generando este requerimiento, que hay muchas personas que quieren trabajar en turismo, y era seguir viendo lo mismo que estaba viendo yo allá: formalización, proyectos de agua potable, proyectos de alcantarillado, como para poder enfocar todo en una formalización, levantamiento de imagen, desarrollo de producto. Entonces era replicar mucho lo que yo estaba haciendo en otro territorio muy bonito por lo demás, pero en el territorio que estoy yo acá, o sea, en el territorio lacustre, que es donde yo crecí principalmente. Entonces lo encontré muy interesante. Llegué acá, empecé a complementar el trabajo que venía realizando Jessica, ¿cierto? Y nos encontramos principalmente con este punto crítico, que se nos venía como una avalancha al ver este auge que estaba teniendo el turismo rural dentro de los usuarios de los programas del departamento, que había que de alguna manera ordenarlo, proponer algunas líneas de trabajo, ver efectivamente quiénes sí tienen potencialidades y quiénes no. Entonces empezamos a armar, ¿cierto?, la estructura de esta unidad. Nos propusimos en un comienzo, ¿cierto?, un objetivo, ¿ya?, que principalmente contempla promover, ¿cierto?, el desarrollo económico y sociocultural de los pequeños agricultores, sus familias, comunidades o formas de agrupación, que ofrezcan servicios de turismo rural, lo cual también es un poquito complicado porque hoy en día, sobre todo en este territorio tan demandado, pareciera que todo lo que está en el campo es turismo rural, y no, o sea, nosotros propusimos que si vamos a considerar algo como turismo rural, tiene que poner en valor las tradiciones campesinas o mostrar actividades silvagropecuarias en operación, ¿ya? Porque no tiene sentido, por ejemplo, tener cabañas entre Pucón y Villarrica, o entre Villarrica y Licanray, si es que el turista va a llegar y nosotros le pasamos las llaves, ¿cierto?, y nos vemos en el momento del checkout. Entonces nosotros también trabajábamos en que efectivamente nuestras iniciativas o aquellas con las que estamos trabajando tengan este componente de la vida campesina, de las tradiciones y costumbres mapuche. Entonces, de esa manera podíamos complementar el trabajo silvoagropecuario que estaban realizando estas personas, mejorar su calidad de vida por medio de ayudarles en asesoría técnica, formulación de proyectos, asesoramiento en temas de formalización, sobre todo con los establecimientos de alimentación, donde es un poquito más estricto, ¿cierto?, el tema de todo esto lo que tenga que ver con regularización. Entonces así partimos con un pequeño objetivo y consultando dentro de nuestros colegas de los programas como el PRODESAL, el PRODER, el PETI, de los cuales tenemos más de 2.000 ciertos usuarios en toda la comuna de Villarrica. Entonces lo primero que hicieron nuestros colegas fue, desde su punto de vista, ya como decía, ellos son del mundo agrícola, del mundo ganadero, entonces ellos conocían bien a los agricultores y a todas las personas, y logramos hacer un pequeño catastro, bajar este número de sobre 2.000 usuarios a cerca de unos 300, ¿ya?, de los cuales los colegas nos decían, mira, esta persona sí tiene una ruca, comercializan asados, venden su hortaliza a los turistas, habilitan algún espacio para camping,
tiene los caballos para cabalgatas, etc. Entonces, ¿cómo podríamos filtrar o cómo podíamos efectivamente ver que técnicamente estos emprendimientos sí tenían las condiciones? Ya, porque pasa muchas veces que igual que con poca pertinencia técnica, me tocó verlo igual acá en la región de la Araucanía, muchas veces hacia la costa o en otras partes del territorio rural también en otras regiones, de que cuando falta un poco de esta pertinencia técnica que podemos ofrecer nosotros como profesionales del turismo, muchas veces se invita, ¿cierto?, a un pequeño agricultor a construir una cabaña, por ejemplo, cuando no se ha hecho un estudio previo para poder sostener una demanda de esa cabaña. Entonces hoy en día uno ve que quizás que el hijo de la señora vive en la cabaña, nunca se arrendó a turistas, y quizás que esos recursos, que no son pocos por lo demás, hubiesen sido quizás que mucho mejor utilizados en un cobertizo, o en otro tipo de instalaciones para el rubro campesino, haber hecho una plantación de frutillas, o buscar algún rubro productivo más interesante. Entonces, teníamos que hacer una evaluación técnica de este primer filtro de los 300 usuarios como para poder tener la claridad de que efectivamente contaban con algunas condiciones mínimas para poder trabajar en. Entonces, los evaluamos a todos y de todas las evaluaciones que realizamos, ¿cierto? Quedamos con un grupo de aproximadamente 150 usuarios que de un sentido u otro sí tenían condiciones. Bueno, el instrumento que utilizamos para poder decir en el fondo quién tiene más aptitud y quién todavía le falta un poco de desarrollo para poder lograr este nivel básico de aptitudes para desarrollar turismo, era una fichita como la que estoy compartiendo acá, donde principalmente hacíamos algunas preguntas relacionadas al producto, o sea, ¿es algo que está funcionando o es una idea de proyecto? De la ubicación, dónde está ubicado, a cuántos kilómetros del centro poblado más cercano, las condiciones de acceso, cómo es el camino, ¿cierto? La proximidad a algunos atractivos relevantes o de relevancia, qué actividades complementarias hay, ¿cierto? Dentro del margen cercano del emprendimiento. ¿Ha recibido visitantes este año o no ha recibido visitantes este año? ¿Tienen algún tipo de verificador? Por ejemplo, se suelen usar estos libros de registro de visita, en algunos lados son un cuaderno. Entonces, empezamos a tomar algunos datos y los evaluábamos por medio de esta ficha, lo que nos permitió, ¿cierto?, acotar este universo de los sobre 2.000 usuarios, pasar a 300 y decir, definitivamente sí tenemos una masa crítica para trabajar, ¿cierto?, de 150 emprendedores, ¿ya? Así fue como un poquitito hicimos la llegada y poder trabajar con este grupo grande. Villarrica es una comuna bastante grande y sobre todo acá en un destino turístico consolidado como es Araucanía Lacustre, se requería hacer este trabajo como para poder efectivamente, ¿cierto?, sostener una oferta de turismo rural que sea apropiada. Con estos estudios nos dimos cuenta de algunos datos que les voy a compartir, por ejemplo, principalmente el rubro del cual participaban estos prestadores de servicio correspondía a alojamiento, ¿ya? Así iban bajando en cuanto a alimentación, guiados, etc. Dentro de los programas que existen en esta área, por ejemplo, lo mismo que tiene que ver estos programas de INDAP, está el programa de turismo rural de INDAP, el cual clasifica, ¿cierto?, los emprendimientos en 3 niveles técnicos, uno que es incipiente, que viene partiendo, ¿cierto?, uno un poquito más desarrollado y uno consolidado. Y en este sentido nos dimos cuenta que todos estaban en una etapa muy básica, ¿ya? Si bien todos los que ya con los que empezamos a trabajar estos 150 contaban con visitación de turistas, o sea, no es algo que esté en una etapa de idea, sino que ya llevaba un paso más avanzado, el gran porcentaje y sobre el 90% estaba en una etapa de inicio y desarrollo, ya consolidados, eran contados con los dedos de una mano, mal no recuerdo, eran como 5 emprendimientos que sí venían trabajando, que ya formaban parte, ¿cierto?, de la bitácora de servicios que tiene INDAP, y que tenían algún nivel de formalización, ya sea una iniciación de actividades, etcétera, etcétera. Del mismo modo, muchos mostraban haber participado en capacitaciones, pero muy pocos de ellos en temáticas de turismo. Ya principalmente habían participado quizás que en elaboración de mermeladas o manejo sanitario, otros rubros más, o otras temáticas mucho más enfocadas a lo que es el campo y la pequeña agricultura, ¿ya? Bueno, y como les comentaba, la formalización en ese sentido, en cuanto a la iniciación de actividades, era muy baja. Entonces nos encontramos con todas estas brechas, por decirlo de alguna manera. Entonces nosotros empezamos a dirigir nuestro trabajo con este grupo de agricultores en 6 líneas, ¿ya? Una tenía que ver con formación y capacitación, otra el mejoramiento de experiencias, trabajar en la asociatividad redes, comercializar,
formular proyectos para poder levantar recursos, porque lo más complejo, ¿cierto?, cuando uno busca soluciones enfocadas en el campo, bueno, a diferencia del sector urbano, cuando uno se conecta, ¿cierto?, al agua potable o tiene alcantarillado en el campo, para poder formalizar todos estos requerimientos eran nuevos para los agricultores. O sea, ¿por qué tengo que yo potabilizar mi agua cuando tengo una vertiente que baja de los pies del volcán, donde en el verano pueden haber 35 grados y mi agua sale, pero heladita, fresquita y con mejor condición que el agua que tienen en la ciudad incluso? Entonces, toda esta parte de formación llegaba a poder mostrarle a estos emprendedores por qué es necesario hacerlo y después levantar las lucas para poder encontrar o para poder desarrollar estos requerimientos, ¿ya? Y así poder en algún momento terminar con nuestra línea final que tenía que ver con la formalización y poder tener a nuestros emprendedores ya como egresados de esta unidad, ¿cierto? Que pasa a ser como una escuelita donde entran, los recibimos, los diagnosticamos, algunos entran un poquito más avanzados, otros menos, y hay que empezar, ¿cierto?, a trabajar en estas líneas. En cuanto a formación, partimos con los 150, teníamos una malla que planteamos, como les comentaba Juan Pablo en un comienzo. Yo, bueno, tengo una licenciatura en turismo y dentro de lo que realizo también hago formación de estudiantes en la Universidad de la Frontera. Y consideré que lo más importante era que habláramos todos el mismo idioma, ¿ya? O mostrar en algún sentido lo más básico, que ellos conocieran en el territorio en el que están, las condiciones que tienen y por qué la actividad turística tiene tanto auge acá. Entonces propusimos a estos 150 emprendedores, ¿cierto?, una parte inicial donde hacíamos introducción al turismo rural, comentábamos estos aspectos, en general, ¿cierto?, desde lo más básico, desde qué es el turismo, qué es un turista, hasta llegar un poquitito a lo que es el diseño de experiencias turísticas, ¿ya? Y ahí, bueno, fuimos dividiendo un poquito o separando el grupo, ¿ya? Porque habían requerimientos después que llegaban hasta esa parte, algunos que vienen partiendo, pero hay otros más especializados que requieren incluso, por decirles algo, el tema de facturación electrónica, entre otras cosas, ¿ya? Contabilidad, o temáticas que son un poco más especializadas, ¿ya? Bueno, en este punto donde nosotros también proponíamos ya ir pasando de una parte inicial a una parte intermedia y una parte más avanzada, donde separábamos, ¿cierto?, a nuestros emprendedores. Aquí pueden ver algunos de los contenidos que abordamos en la etapa inicial, ¿cierto? Y así también los fuimos especializando a medida que íbamos avanzando, pero fue en estas etapas, ¿cierto?, donde nos toca el punto de pandemia. Ya nos toca enfrentar, ¿cierto?, no poder reunirnos de manera presencial, que todo el pequeño agricultor es la audiencia más grande que tenemos, porque pensar en territorios donde todavía no existe acceso a Internet o donde las capacidades técnicas de nuestros emprendedores todavía no van a la par de las tecnologías de la información y comunicación como para poder pedirles que participen, ¿cierto?, de una clase vía online. Se vio súper complicado. O sea, en todo nuestro programa de trabajo se vio un poco frenado. El turismo rural como rubro emergente se vio bastante comprometido también. Ya tuvimos que apoyar mucho a nuestros colegas del área silvoagropecuaria principalmente, porque como no había demanda, la oferta no tenía sentido seguir trabajando turismo en ese momento, ¿cierto? Pero sí las actividades del campo y de los pequeños agricultores, los manejos sanitarios de sus animales, la gestión predial, el tema de mejoramiento del suelo, proyectos de riego, seguía funcionando full, porque el campo sigue funcionando, independientemente estuviéramos en pandemia o no, pero el turismo propiamente tal se vio muy afectado. Entonces, durante ese periodo, ¿cierto?, bien oscuro para la actividad turística, pero del cual insisto que creo que salimos muy favorecidos, porque la gente, tanto los que viven en grandes ciudades, le pusieron mucho valor a lo que es la vida rural, el vivir en el campo. Aquí en Pucón, ¿cierto?, Villarrica, la población de estas comunidades, de estas ciudades, ha crecido. Incluso en Pucón se estima que por lo menos ha crecido en más de un 50% el tema de las segundas viviendas o personas que vivían en Santiago, qué sé yo, que se vinieron a vivir acá. Entonces, si bien es cierto, los que solían ser la demanda le dieron mucho valor, ¿cierto?, también al espacio rural, a la vida en el campo, los mismos emprendedores, al estar en sus casas, ¿cierto?, al tener un poquitito de susto en un comienzo de ir a Villarrica a comprar, ¿cierto?, los insumos básicos que ellos necesitan para vivir y para poder trabajar el campo también, me decían: don José Miguel, sabe que no puedo estar más feliz de estar en el campo y ahora entiendo por qué a la gente le gusta tanto el campo.
si bien es cierto fue un poco complejo para la actividad turística, siento que ganamos mucho también en poder posicionar este valor que tiene la vida rural. Entonces, bueno, nos tocó hacer una pausa general al tema turístico y afrontar mucho lo que tenía que ver con el manejo del campo, ¿ya? Y todo este plan de trabajo que teníamos ya incluso especializado, porque ya habíamos separado un poquitito a nuestros emprendedores, en los que ofrecen alojamiento, en los que ofrecen servicios de alimentación, los que tenían algunos servicios asociados al turismo aventura o a guiados, ya sea trekking, cabalgatas, entre otros, avistamiento de aves, avistamiento de flora en general, ¿cierto? Y algunas experiencias productivas también. Por ejemplo, tenemos usuarios que trabajan en la preparación de algunas mermeladas y tienen, por decirles así, una sala de procesos que permite también mostrar toda esa etapa productiva. Y teníamos una malla bien completa para poder abordar que se vio un poquito frenada, ya que estamos retomando ahora desde que se han ampliado un poquitito más las libertades de desplazamiento. Y hemos tenido que incluir algunas, también algunas que no considerábamos como protocolos de atención al cliente, donde vemos mucho acerca de la señalética que tiene que tener un lugar, de algunos elementos que exige la autoridad sanitaria para funcionar, como también tener un registro de temperatura de las personas que trabajan en los establecimientos. Entonces, esto se ha ido complementando, lo venimos retomando también, pero ya toda la parte inicial pudimos terminarla de buena forma con todo este grupo. Entonces, una vez que teníamos toda esta formación, una capacitación básica, y como les decía en un comienzo, hablábamos todos en el mismo idioma, pudimos empezar ya a desarrollar productos. ¿Ya? O sea, cuando les hablábamos ya de desarrollar productos con enfoque a la calidad, que teníamos que elegir un segmento de cliente, ellos ya tenían un conocimiento básico de qué estábamos hablando. ¿Ya? Entonces, dentro de nuestras líneas de acción pudimos empezar ya a desarrollar productos en sí, ¿cierto? Venía aquí una evaluación más completa en terreno con registro fotográfico, donde realizábamos un diagnóstico ya más en profundidad y establecíamos planes de trabajo para cada uno de estos usuarios. ¿Ya? Empezamos también ya a poder ordenar a tener una masa crítica de quiénes son los de alojamiento que están en condiciones durante todo el año o solo en periodo estival de recibir turistas, lo mismo con gastronomía, lo mismo con guiado, lo que nos permitió también empezar a trabajar un poquitito la asociatividad. Creamos agrupaciones de turismo rural, una de alojamiento, con todas las de la ley, o sea, una agrupación formal, públicamente constituida, con su directiva, ¿cierto? Lo que nos permitiría más adelante también poder formular y presentar algunos proyectos. ¿Ya? Entonces se empezaron a dar estas instancias donde participábamos en ferias también, hacíamos giras técnicas por rubro. Me acuerdo una instancia muy linda donde llevamos a nuestros agricultores a los 150 al volcán Villarrica. ¿Ya? O sea, aquí, yo que estudié aquí en Pucón, recuerdo siempre que incluso algunos compañeros de curso míos, cuando era más chiquitito, como en cuarto básico, viviendo en Pucón no conocían el volcán. Entonces es una realidad que se replica también acá en nuestros agricultores que estaban entrando a trabajar en turismo. Y hicimos una gira técnica donde les mostramos un poquitito cuáles son los principales atractivos que tenemos como territorio, donde podían ver también la jerarquía, que son atractivos de relevancia internacional, que motivan a turistas a venir desde otras partes, como lo es el volcán Villarrica, ¿cierto? Un volcán activo. Y tuvieron la oportunidad de subir en los andariveles, de estar arriba en el centro de esquí. Entonces ese ya fue como un punto de inflexión. En ese momento como que las personas de verdad evaluaron esta actividad turística y dijeron, oye, ¿sabéis qué? Entiendo ahora por qué la gente viene, ¿ya? Y se sintieron parte de toda esta red, de toda esta cadena, ¿cierto? De lo que es la actividad turística en este territorio en particular, ¿ya? Entre otras líneas de trabajo también teníamos ya lo de comercialización y marketing, ¿cierto? Cuando esperábamos temporadas, teníamos que generar material publicitario, que ha ido evolucionando, lo mismo que hablaban en un comienzo y que se tocó, ¿cierto?, en la charla del día de ayer, cómo han ido evolucionando las cosas. Ya una foto no te dice nada, ahora la foto tiene que ser un video y el video tiene que tener una canción que evoque alguna sensación, ya sea algo como de, no sé, un paisaje como los que muestran en TikTok o los típicos reels de Instagram. Ha ido evolucionando todo, la folletería impresa ya está quedando cada vez más atrás porque por los mismos temas asociados al COVID ya no se usa esto de pasar mano a mano un material publicitario que yo, ¿cierto?, me lo pasa el emprendedor, lo tomo yo como asesor técnico, lo llevo a la oficina de turismo, los de la oficina de turismo, ¿cierto?, lo ponen en sus mostradores, pasan personas y los revisan, los tocan y pasan. Entonces, eso se ha ido eliminando. Hoy en día uno va a un restaurante y la carta, ¿cierto?, escanea un QR y ha ido todo evolucionando, ¿ya?
De la mano de eso, ¿cierto? Todo lo que es el trabajo en redes sociales, como les comentaba, Facebook, Instagram. Nosotros todavía no entramos a TikTok, pero ya tenemos mucho material para poder asumirlo, ¿cierto? Esta temporada que viene. En algunos sentidos invitábamos también a algunos empresarios locales o personas relevantes o actores del turismo local, ¿cierto? A modo de FAMTour, a poder ver también las actividades que estábamos realizando para que ellos las recomendaran también en sus establecimientos, y también invitamos a la prensa para que salieran algunos reportajes, para que salieran algunos de estos programas de día sábado, que les llamo yo, que han tenido también, han sido una buena plataforma para poder mostrar lo que se está realizando, ¿ya? Otro punto no menor, y yo creo que de los más importantes, y todas las personas que nos acompañan aquí, yo creo que estaríamos también un poquito de acuerdo en que tiene que ver hoy en día con la formulación de proyectos. Ya muchas ideas quedan por el camino por falta de recursos. Y, y en ese sentido igual ha sido muy bueno poder apoyarnos en todo el equipo que tiene el Departamento de Desarrollo Rural, entre profesionales del área contable, entre agrónomos, porque ya sea para un proyecto de riego, para el proyecto de obtención de una resolución sanitaria, para inscribir un pozo y poder tener también quizás que una inscripción de agua. O sea, son muchas partes las que intervienen en todo este proceso, y es genial poder contar con muchos profesionales que nos ayuda a levantar recursos principalmente, ya a poder, estas mejoras requieren lucas, pues entonces hay que poder levantarlas de alguna parte, ya, y sobre todo la complejidad que tiene, como les comentaba, uno de los rubros que más tenemos participación de nuestros emprendedores corresponden al tema de alojamiento y alimentación. Entonces, son aquellos que también tienen mayores requerimientos por parte de la autoridad sanitaria, por decirlo de alguna manera, para poder formalizar en un término. Entonces, y es complejo porque por ejemplo, tenemos muchos emprendedores que desarrollan gastronomía en rucas, ¿ya? Entonces, ¿cómo podemos formalizar una ruca? ¿Cómo le ponemos piso lavable a una ruca? Entonces empezaban a aparecer muchas dudas que a los emprendedores muchas veces, al no conocer el proceso completo del camino de la formalización, por decirlo así, lo toman desde la mitad, y ¿por qué tengo que volver atrás? Entonces fue muy complejo lograr mostrarles o que ellos encontraran valor en formalizarse con todos los elementos que eso requiere, ¿ya? Entonces, esta parte de la formulación de proyectos, perdón, ha sido completamente importante y relevante, porque ahí están los recursos como para poder implementar todas estas cosas, ¿ya? Poder construir un baño con los requerimientos mínimos de los servicios y la calidad que se establece hoy en día en el mercado, los requerimientos sanitarios, poder construir un sistema de potabilización de agua, una solución de alcantarillado particular, los permisos, pagarle quizás a un contador, porque la iniciación de actividades, aunque no se facture, requiere estar mes a mes, ¿cierto?, haciendo una declaración. Entonces, muchas veces esta parte de la formulación de proyectos nos ha ayudado, ha sido como el catalizador para todo esto. Y con el fin, ¿cierto?, de poder llegar en algún momento a formar parte del Registro Nacional de Prestadores de Servicios Turísticos de Cernatur, ¿ya? Entonces, ese es como el camino que hay que seguir, que asumimos, que llegamos, ya habían más de 2.000 usuarios, tuvimos que filtrar, seleccionar quienes tenían mayores aptitudes, a quienes les falta todavía trabajar un poco para poder llegar a un nivel básico, y salir, ¿cierto?, como egresados de nuestra unidad, ¿cierto?, de turismo rural, con un registro en Cernatur, ¿cierto?, eso que indica en el fondo que ya están con todos los requerimientos para poder trabajar, ¿cierto?, formalizado. Bueno, ¿qué hemos logrado en este tiempo? Hemos logrado varias cositas. Pudimos generar estas agrupaciones de gastronomía, de alojamiento y de guías, ¿ya? En función de esas agrupaciones pudimos postular a proyectos bastante importantes, principalmente del FOSI, ya a modo de organización, donde levantamos en un comienzo, fueron como 30 millones, ya, porque los Yo Emprendo en Comunidad son bien conocidos también por este tipo de iniciativas y prestadores de servicios, ya. Lo que nos permitió hacer un trabajo de mejoramiento de imagen, de fotografía, de implementación de algunos elementos críticos, y poder generar una oferta. Nosotros aquí en el turismo trabajamos intangibles, no es algo que uno pueda tomar, entonces todo se traspasa por medio o se hace llegar a nuestro segmento de mercado por fotografías, videos, ¿cierto?
por medio de redes sociales, etcétera. Entonces pudimos levantar estos proyectos grandes, ya que también le dio la confianza a estas personas de decir, oye, mira, sabéis que los chicos lo están haciendo bien, levantaron hartas lucas, estamos trabajando, le comentaba yo en un comienzo igual a Juan Pablo que trabajaron cada uno en sus logos en un comienzo ya encontrando el emblema o logotipo, ¿cierto?, para su emprendimiento y ahí trabajaban directamente con un diseñador, no lo veían conmigo, entonces se empezaron a acercar de a poquitito ellos a la profesionalización de sus propios servicios, trabajar directamente con el diseñador, ir a la acción sanitaria y ver algunos requerimientos, ¿cierto? Nosotros contamos también acá con profesionales que les ayudaron a generar los planos de su emprendimiento, a trabajar sus carpetas para presentar en la municipalidad, entre otras cosas. Entonces empezaron a acercarse al trabajo profesional, a entender, y ya desde las capacitaciones como que tenían la idea de lo que había que hacer y lo empezaron a vivir, a ver, ¿cierto? Hasta el momento tenemos más de 50 productos que están en condiciones de recibir turistas, ya todavía no todos formalizados por diferentes eh, puntos, ¿cierto? Que me imagino que muchas de las personas que nos acompañan y trabajan en el área del turismo rural comprenderán que son bastante complejos, ya partiendo desde el tema de los recursos hasta los requerimientos, ¿cierto? De la autoridad sanitaria, entre otras cosas. Pero van bien encaminados, vamos trabajando, vamos haciendo inscripciones de agua, vamos terminando proyectos, donde faltaban los baños, se están construyendo, entonces, en cuanto a la formalización, igual hemos ido mejorando bastante. Hemos desarrollado material publicitario para todos, ¿cierto? Realizamos promoción, tanto a nivel local como relación con medios de prensa, entre otras cosas. Y bueno, aquí se puede ver un poquitito cómo este trabajo, ¿cierto?, se ha ido dando de manera bien profesional. Tenemos una manual de aplicación, ¿cierto?, básicas de todo lo que tenga que ver con sus logos. Todos tienen un tema asociado, ¿cierto?, a un modelo de negocios que hoy en día cualquier postulación a proyectos, por ejemplo, los mismos Cercotec, algunos fondos municipales que hay acá en Villarrica u otros instrumentos, te piden trabajar casi siempre en función del modelo Canvas, pero tener toda la idea en el fondo del proyecto ya traspasada al papel, no que esté en el aire, cosa que cuando aparece una postulación uno es mucho más rápido poder acceder a ella. Material o folletería, ¿cierto?, de nivel igual profesional, hecho con fotógrafos, ¿cierto?, donde el diseñador generó el logo, donde hemos podido, ¿cierto?, también incluir algunos elementos, ¿cierto?, como la ubicación hoy en día con mismos códigos QR para que las personas puedan acceder en todo momento, ¿ya? Y bueno, y todo este trabajo ya lo hemos recopilado en una guía digital, ¿cierto? Bueno, pendones también, todos tienen estos elementos como básicos de trabajo, su tarjeta de presentación, y nuestro último gran logro ha sido poder, todo este trabajo, ¿cierto?, de fotografía, de la información, de la ubicación, de poder mostrar, ¿cierto?, este elemento intangible a los visitantes que se encuentran generalmente en Villarrica, juntarlo todo en una guía digital, ya del mismo modo que hablábamos recién de la carta de los restaurantes, si bien tenemos folletería de este tipo impresa, como les comentaba, la promoción ha ido evolucionando y hemos tenido que adaptarnos a esto. Entonces tenemos hoy en día nuestra guía digital con todos nuestros emprendedores, ¿cierto? La cual, como pueden ver en este ladito de acá, aparece el QR. Esto está puesto, ¿cierto?, en los principales restaurantes de acá de Villarrica. Tenemos un atril, una especie de mostrador de folletería que tiene esto en la parte superior, en cual la gente, ¿cierto?, mientras está almorzando, donde se concentra mucha gente en Villarrica, donde hoy en día hay que hacer filas para poder pasar a comer, la gente en sus periodos de espera, ¿cierto?, puede escanear la guía y decir qué podemos hacer en la tarde y encuentran a nuestros emprendedores. Entonces hacemos como una conexión comercial con los emprendedores del campo, ¿cierto? Y los espacios densamente visitados, ya donde hay mucha visitación de turistas, José, y podemos sacarlo. ¿Sí? esa guía dijiste que la podemos compartir el link en el chat para que la gente pueda verla mientras le hacemos un zoom también ahí al archivo en PDF en el compartir Sí, pues pantalla. yo se los puedo compartir igual acá. Perfecto. Voy a dejarles acá en el chat también el documento, la guía, Sí, la verdad que yo y la se las voy a revisaba mostrar. antes de la presentación, está muy muy bonita, muy práctica, muy útil.
y el ejercicio de poner este atril en los restaurantes y tal vez llegar a la mesa también con un código QR donde no solamente esté el QR de la carta porque las cartas en QR, digámoslo, llegaron para quedarse, ¿cierto? Sí, Entonces po. poner además ahí un QR que tenga la información de turismo rural le da mucha mayor visibilidad y el atril que estás poniendo está excelente la idea, ¿verdad? Claro, sí, pues ha sido todo igual. Hemos ido avanzando en esto. En un comienzo, como te contaba, el tema del QR, uno modifica el archivo muchas veces y te cambia el QR, entonces lo tenía impreso en todos lados, se convierte en un tema medio complejo. Entonces hemos ido aprendiendo, hemos visto en qué lugares va quedando mejor. Como tú dices, aparecen ideas nuevas de ponerlo ahora en las mesas, asociado al tiempo de espera, pero la idea siempre, el objetivo es el mismo, es poder conectar esta alta concentración de turistas que tiene Villarrica, como otras comunas también, ¿cierto? Aquí cercanas, y sacar de esta gran concentración de visitantes, ¿cierto? Un pequeño grupo que visite las actividades que hay también en el espacio rural. Yo ahora les voy a compartir un poquitito, les voy a mostrar la guía, ¿ya? Que es esta. Control L. Entonces, como pueden ver, es un pequeño documento que agrupa todo este trabajo que hicimos de diseño, donde tenemos todas nuestras iniciativas y se muestran ordenaditas por diferentes, por sus rubros, ¿cierto? En el caso de los emprendimientos gastronómicos, ya cada una va contando, ¿cierto? Con su logo, que fue diseñado en conjunto de los emprendedores con un diseñador profesional, ¿cierto? La fotografía, la información, ¿cierto? Que tiene un pequeño dato de lo que van a poder encontrar, los datos de contacto, ¿cierto? Y la ubicación en un código QR que te permite acceder directamente al Google Maps, que es hoy en día, ¿cierto?, lo que utiliza más la gente. Eh, bueno, aquí en la región, no sé si pasa igual en los ríos, ha llegado algunas empresas de telecomunicaciones bien fuerte con el tema de conexión, entonces ha ido evolucionando eso mucho. Yo creo que desde que partimos el trabajo acá hasta hoy en día hay internet en muchos más sectores en los que antes no había. Entonces, igual los visitantes pueden seguir con el Google Maps a ojos cerrados muchas veces, bueno, mientras que les den las indicaciones de cómo acceder, ¿cierto? Y encontrar los emprendimientos de gastronomía, de alojamiento, los guiados, y así también nos vamos sumando, ¿cierto?, a la oferta de servicios que hay acá en el territorio Araucanía Lacustre, ¿ya? Ahora incluso, hace poquitito, la gente de la Oficina de Turismo Municipal de acá de Villarrica, ¿cierto? El equipo nos consultó acerca de la georreferenciación de todos estos emprendedores, porque se está trabajando en la actualización de la ZOI lacustre. Entonces ahora igual en la zonificación de ese espacio de zona de interés turístico están incluidos también nuestros emprendedores de turismo rural, por lo cual es bastante bueno. Entonces así hemos ido trabajando. Eh, como les digo, de a poquitito, ya, pero a paso firme, de manera bien profesional, y cosa de hoy en día ya contar con estos 50 emprendimientos, ya, de los cuales se van sumando más. Hay otros que vienen partiendo desde, como les comentaba, habían 300, de los cuales seleccionamos 150 para partir, pero muchos de esos que quedaron fuera en ese momento, hoy en día ya han podido implementar más cosas, ya han pasado 1 o 2 temporadas recibiendo turistas, entonces ya son candidatos para poder partir igual con los temas de capacitación, de postulación a proyectos, etcétera, etcétera. Entonces, en eso estamos. Perfecto. Ahora ya esperando de buena manera esta temporada, que ojalá nos dé un respiro, ¿cierto? La pandemia. Veía que hay algunas comunas que están retrocediendo. Ayer daban, asimismo como van cambiando este plan paso a paso, que en el fondo a nosotros en la industria turística nos interesa, igual que su desarrollo, porque es el que nos limita muchas veces la demanda, porque sin demanda nos quedamos, por decirlo de alguna manera, casi que de brazos cruzados. Entonces esperemos que todo salga bien como para poder trabajar bien todo lo que hemos ido haciendo, y que efectivamente esta actividad turística, el turismo rural, de sobre todo estos territorios que cuentan con condiciones óptimas para el turismo, que tienen una visitación de por sí, se pueda desarrollar de buena manera.
Fabuloso. Mira, me están pidiendo al tiro tus datos de contacto acá, así que dejemos en el chat tu correo electrónico, que no sé si está en la presentación, José Miguel. No, no lo tenía, pero lo comparto igual por el chat. A ver, indícamelo acá, por favor, porque como están los auditores viéndonos en otro chat, para dejarlo acá puesto al tiro, antes de que se nos olvide. Perfecto. Ahí vamos a agregarlo en un segundo todos y aprovecho de también enviarte comentarios de gente que nos escribe acá, destacando, por ejemplo, José Muñoz nos indica, en Pucón hace mucho tiempo se hizo una ordenanza municipal que establecía la conservación de la estética y la armonía arquitectónica, eso es muy destacado en Pucón, es destacado en Panguipulli también es destacado, también en Villarrica se han hecho algunos esfuerzos, pero se echan mucho de menos en la costa valdiviana, me dicen, lograr una armonía, y ahí la verdad que hay una tarea por delante para construir entre la comunidad local, el municipio, una ordenanza de fachada, una ordenanza de letreros, sería un aporte muy muy importante. También nos escriben más abajo para tener tu contacto y establecer algún trabajo conjunto. Y hay una consulta de José Poblete desde Los Lagos, de si como agrupación ustedes han a lo mejor postulado o han ayudado a postular proyectos asociativos de Cercotec, Corfo, Fosis u otros. Cuéntame por favor de eso, ¿qué podemos decir? Sí, pues generalmente, bueno, nosotros contamos con tres agrupaciones que involucran a todos en el fondo. Tenemos ordenaditos por alojamiento, gastronomía y guiados. Ya esos son nuestros grandes grupos. Entonces, cuando se dan instancias de postulación, principalmente hemos agarrado recursos ahí del FOSI, que son estos proyectos Yo Emprendo en Comunidad. Esos se postulan de manera, ¿cierto?, asociativa. Es la agrupación, ¿cierto?, con una personalidad jurídica vigente, entre otros documentos, y yo creo que en ese es el que nos ha ido mejor como a nivel de organización, ya como agrupaciones. Eso nos permitió sacar todos los logos, hacer la fotografía profesional, entre otras cosas, ya porque también tenemos algunos videos, hay harta información, igual los invito a seguir, si puedes compartir igual ahí Turismo Campesino Villarrica, ya así lo pueden encontrar también en Instagram principalmente y en Facebook también. Entonces, eso por el lado de organización. Eh, Como nosotros ya tenemos esta cartera de 50 productos ya bien desarrollados, con su imagen, con su descripción, con los principales servicios que ofrecen, ubicación, etcétera, eso nos permite tener como una base de datos que cuando se abren concursos también podemos postular a Cercotec. Nosotros también, bueno, en nuestras bases de datos propias comunidad, yo tengo un Excel grande donde aparecen nombre, teléfono, dirección, quiénes tienen iniciación de actividades, quiénes no, incluso hasta las ventas de los que tienen iniciación de actividades, por lo cual hemos podido postular algunos par impulsa de Corfo, que han sido también nos han entregado buenos recursos, ¿cierto?, a los usuarios como a los que están un poquito más avanzados, ¿ya? Agarramos varios para Impulsa Turismo de Corfo, de Cercotec igual, los Capital Semilla han sido bastante buenos porque nosotros postulamos varios, ¿ya? Y yo creo que el 50% los hemos podido sacar adelante, y eso involucra un Cercotec que las personas se formalicen, o sea, que tengan que iniciar el camino de la formalización por lo menos con una iniciación de actividades. Entonces, a un proceso que le tenían miedo en un comienzo, que capacitamos y entendieron un poquitito más, pero siguen ahí entre que me tiro a la piscina o no me tiro. Después de ganar un proyecto Corfo, los mismos emprendedores como que, bueno, se comprometen, pero lo empiezan a asumir y son ellos mismos los que le dicen a los demás después, oye, sabéis que no tenía ninguna complejidad, la gente del centro de negocios de Cercotec, los asesores técnicos también de acá, de la unidad de turismo, nos han ayudado en todo lo que hemos necesitado, y entonces se van familiarizando mucho más a medida que van avanzando. ¿Ya? Entonces, como te digo, ese punto de inflexión que yo lo hago como, yo creo que fue el punto de cuando fuimos al volcán, pero quizás que fue un conjunto de todas las cosas que hemos ido haciendo, se generó que ya la gente como que le perdió el miedo a emprender, como que dijeron, sabéis que hay potencial acá, démosle, y empezar a hacer este complemento entre la vida del pequeño agricultor asociado al tema silvoagropecuario con el turismo rural, donde el turismo rural va cada vez generando mejoramiento en cuanto a los ingresos, entonces se posiciona mucho mejor en la vida familiar de estos prestadores de servicios. Entonces, principalmente trabajamos con esa línea de financiamiento municipal de acá de Villarrica como comuna, que es limitado igual, Cercotec,
Corfo, Fosis, y principalmente esas son las líneas a las que más postulamos. Aparecen otros concursos, por ejemplo, aquí en la región de la Araucanía está la Corporación de Desarrollo Araucanía, que también tiene concursos propios que hemos participado y hemos podido también agarrar algunos recursos de ese lado. José, y una pregunta, porque hemos estado hablando del equipo de turismo rural, ¿cierto? De esta unidad, de esta Dirección de Desarrollo Rural del municipio, pero hay también en el municipio otro equipo de turismo que ve temas con el resto de los segmentos de la actividad de la industria. Sí, en el sector urbano, acá en Villarrica como comuna, hay un departamento de turismo donde asumió hace poquitito Cristóbal Bravo, nuestro nuevo, cierto, jefe del departamento de turismo de Villarrica, ya. Un saludo a él igual si es que nos está viendo, donde principalmente ven todo el tema asociado acá a Villarrica ciudad, ya. Igual trabajamos en conjunto y todo, pero como el departamento rural tiene todo este equipo profesional que se involucra con todo el tema de los pequeños agricultores, ahora cuenta con nosotros igual por el área de turismo, es como que nosotros tenemos la responsabilidad de ayudar y prestar todo el apoyo que podamos al espacio rural, y ellos ven el tema acá de Villarrica como ciudad, ¿ya? Pero trabajamos en conjunto igual, toda esta información de la guía también está en la oficina de turismo municipal, y trabajamos en conjunto en ese sentido. Perfecto, perfecto. Oye, y justo estaba compartiendo a los invitados, a todos quienes nos están viendo en el seminario, en Zoom particularmente, jm.quesada@gmail.com, ¿verdad? Exactamente, ese es mi correo. Súper, súper ahí, porque ya varios me están enviando su correo, pero en caso de que yo me olvide después, les dejo ahí el correo para solicitar directamente. Pero recuerden, vamos a publicar el video completo y también la guía directamente en la página web, así que desde mañana ya la pueden tener ahí en el sitio web del evento. Así que quiero ver si hay alguna pregunta final mientras tanto, porque la verdad que hay varios mensajes que nos llegaron. Y me fijaba también que desde Costa Rica también nos veían en Facebook, así es que desde el Facebook de Valdivia Turismo Rural, muy contentos de poder estar tan lejos participando con esto. Una pregunta final que está ocurriendo en todo el territorio del sur. Con la pandemia se exacerbó la llegada de personas que tenían segunda residencia y se vinieron a vivir a sus departamentos, en Pucón, Villarrica, se vinieron a sus parcelas. Pero también hay mucha parcelación en el sur de Chile, mucha llegada de gente que no es del campo a zonas rurales. ¿Cómo está enfrentando esto la comunidad rural? ¿Se conversa? ¿Es una problemática? ¿Es un tema que llegue gente de afuera con otras costumbres, con otras tradiciones? ¿Cuál es la mirada de los usuarios de turismo rural, de tus clientes en el fondo del municipio de Villarrica? ¿Es un tema para ellos o no? Sí, bueno, es un tema bastante complejo, es una realidad que hemos tenido la oportunidad de conversar con la gente en el campo igual, y digo que es complejo porque por un lado, ¿cierto? No podemos privarle a todas esas familias que vienen buscando una mejor calidad de vida, o sea, todo lo que está pasando, vivir en una ciudad muy concentrada de gente, suele ser un estrés, suele ser bastantes temas que incluso se ven en la salud de esa familia, o sea, una familia que está estresada en Santiago por todo el tema del COVID y tiene los recursos y los medios para venir a vivir al campo, qué sé yo, no tendríamos por qué negárselo, ¿ya? O sea, ellos también están buscando una mejor calidad de vida. Pero como tú dices, esto conlleva bastantes problemas, porque muchas veces las personas que vienen de otros territorios, si bien buscan mejorar su calidad de vida, tienen otras costumbres, quizás que no están acostumbrados un poquitito a la vida rural, donde todos somos conocidos con el vecino, donde muchas veces las mascotas generan un problema bien, bien complejo, porque un perro que viene de Santiago quizás que nunca ha tenido contacto con gallinas, con ovejas, entonces se generan algunos problemas bien complejos, ¿ya? Sobre todo con el cuidado de las mascotas, con el modo de vida que hay en el campo. Igual no podemos generalizar, hay muchas personas que llegan con buena actitud, con buena intención, y se relacionan con sus vecinos, ¿cierto? Porque en el fondo son personas que buscan mejorar su calidad de vida también. Pero por otro lado, claro, hay personas que son un poco más irresponsables con la tenencia de sus mascotas, lo que genera un problema bastante importante, porque nosotros aquí en Turismo Rural no hablamos de grandes emprendedores, personas que tengan un gran capital, ¿cierto?, para poder invertir. Principalmente, como les comentaba, son pequeños agricultores, ¿cierto?, que buscan mejorar su calidad de vida por medio de la prestación de servicios turísticos. Entonces,
cuando el perro del lado que llegó de Santiago se come 2, 3 ovejas, ni siquiera se las come, las mata. Se ve completamente afectado el agricultor, porque es parte de sus activos que quizás más adelante podía haber comercializado en un asado campestre, ¿cierto?, durante la temporada de verano. Entonces se generan algunos problemas que está siendo en algunos casos medio complejo de abordar, ¿ya? Por otro lado, igual hay muchas personas que vienen y no sé si tendrán los recursos o dejaron atrás su vida en Santiago, venden todo y vienen para acá, instalan también prestaciones de servicio que tienen una inversión mucho más alta. Las personas también tienen un nivel de formación ya de carácter universitario, donde parten con todas las de la ley, o sea, parten ya desde cero formalizado, ¿cierto? O sea, desde que solicitan un permiso de construcción antes de partir, no es que tengan que regularizar, sino que parten desde cero, ¿cierto? Y le meten hartas lucas y se posicionan, ¿cierto? Sobre todo personas que no sé, pues emprendimientos que está muy de moda aquí en todo el territorio de utilizar nombres que pertenecen al Mapunzungún, ¿cierto? Y no tiene nada de mapuche la iniciativa, entonces eso genera algunos conflictos también que tenemos que empezar a abordar ya enfrentándonos, ¿cierto?, a todo esto. Ya. Yo no sé si lo ideal sería, como hablaban de las ordenanzas en cuanto a la de las fachadas, hay algunas ordenanzas en cuanto al turismo aventura, poder generar también algunas en cuanto al turismo rural, y al turismo mapuche en sí, porque, o sea, lo ideal es que si un emprendimiento tiene un nombre mapuche, por lo menos tenga algunos requerimientos básicos de que de verdad sea un tema cultural y no una folclorización, ¿cierto?, de la cultura. Así es. Una última pregunta, aprovechando de agradecer a don José Muñoz por su activísima participación ayer y hoy. Él decía, ayer hablábamos de redes sociales, hablábamos de publicar, de cierto, de estar siempre generando contenido. ¿Les ha tocado a ustedes ayudar a los mismos beneficiarios a saber cómo ofrecer sus productos? Porque él dice, el léxico, las palabras que utilizan en redes sociales, que se utilizan en redes sociales a veces son no del conocimiento de todos, ya esto de háblame por mensaje directo, háblame, no sé, hay muchos términos que se utilizan en redes sociales que a lo mejor no son tan cotidianos para la gente, entonces no sé si les ha tocado un poco jugar ahí a redactar con ellos, lo que se escribe en el post, hay muchas palabras que son en inglés también en redes sociales, en Instagram, en Facebook. ¿Cómo anda esa colaboración para que los mismos beneficiarios vayan generando contenidos en sus redes sociales? Sí, mira, independientemente de la herramienta, me refiero ya sea Instagram, Facebook, TikTok, qué sé yo, incluso el WhatsApp tiene ahora como un marketplace chiquitito en algunos casos Sí, que se el usa. WhatsApp Business, precisamente. WhatsApp Business, exactamente. Se ha dado un tema de apropiación de las nuevas tecnologías de comunicación e información. Yo no me lo hubiese imaginado hace 2 años, ya antes de que partiera la pandemia. Ustedes comprenderán igual que estos pequeños agricultores, ¿cierto? El modo de vida familiar, el hijo se va a estudiar a la ciudad, entonces queda el agricultor de mayor edad, ¿cierto?, solito en el campo. Los teléfonos, ojalá que sean con números, decían los viejitos antes, que no sea con pantalla, porque no lo entiendo, que tenga los números bien grandes. Entonces, ha ido evolucionando bastante. Yo creo que es otra cosa positiva que podríamos quizás sacar de este periodo de pandemia, donde por todo esto de los permisos, de los salvoconductos, de los pases de movilidad, ¿cierto? La gente ha adoptado desde el primer punto el tema del WhatsApp. Ya ese fue como más relevante en un comienzo, porque incluso cuando uno se quiere comunicar con un agricultor que me envíe la foto de una factura, o cualquier tema relacionado a una postulación, necesitamos escanear un documento, era muy complejo ya. Tomar una foto ni hablar, pedirle que me envíe una foto a un agricultor de repente era súper, la foto bien movida. Entonces a ese nivel nos teníamos que enfrentar. Casi que era de alfabetización digital. Entonces nos enfrentamos con eso, lo asumimos desde una parte inicial. Para postular a proyectos, por ejemplo, en un comienzo nadie tenía un correo electrónico, entonces tú para hacer una cuenta en Cercotec y poder postular, eso es como lo más básico. Entonces, con todo esto que se ha ido dando de la pandemia, la gente lo tuvo que asumir, fue como a la fuerza en algún sentido. Entonces ahí nos tocó igual apoyarlos en hacerse un correo electrónico para poder sacar su clave única, para que la clave única le permita sacar el permiso de desplazamiento en un comienzo, los pases de movilidad más adelante, la postulación a los IFE, la postulación a proyectos. Entonces como que todo esto aceleró un poquitito esta apropiación de las nuevas tecnologías de la información y comunicación. Entonces, partiendo de ese punto, en que la gente ahora ya por lo menos entiende, subió en más de un 50% mis usuarios que hoy en día ya cuentan con WhatsApp.
¿cierto? Muchos de los que están un poquito más avanzados también han participado de capacitaciones online, ¿ya? Que eso no lo habíamos visto antes. Las capacitaciones, como te comentaba, eran todas en aula, en coordinar un espacio y hacerlo ahí. Hay muchos de los más avanzados que ahora participan solitos, se inscriben solos en diferentes capacitaciones que existen hoy en día disponibles, sobre todo con esto de o charlas, seminarios de la actividad de turismo, ¿cierto? De Cernatur. Participaron en varios. Entonces, del mismo modo, nosotros la mayoría de las veces tenemos como nuestro Instagram, nuestro Facebook, donde poníamos la información de todos, pero muchos de ellos que ahora cuentan con el pool de fotografías que pudimos gestionar por medio de estos proyectos para poder levantar nuestra joyetería, contar con logos, ¿cierto? Les ha permitido tener los insumos básicos para poder crearse un Facebook, para poder crearse un Instagram, y hay muchos que solitos lo están trabajando. Ya no es la mayoría, pero seguimos en eso. Ahora tenemos los insumos y a medida que se van generando los requerimientos lo vamos desarrollando. Pero yo creo que sigue siendo el más relevante en este momento el WhatsApp. O Perfecto. sea, Sí, yo mismo les seguro. comentaba esto de que en el mercado en general, los reels, ya sean de Instagram, de TikTok, ¿cierto? Estos ya ni siquiera fotos, sino que videos con imágenes que promueven sensaciones, que la aventura, que algo relajante, qué sé yo. Eso lo vemos directamente nosotros como unidad, nosotros hacemos todo ese trabajo y lo ponemos en disposición del mercado. Entonces el visitante lo que encuentra son los datos de contactos del emprendedor y se salta directamente hasta él. Entonces nosotros vemos, yo creo que en un 60% nosotros vemos todo ese trabajo en redes de imagen, de hacer reels, y algunos usuarios, el 30%, ya lo están apropiando de manera personal y comparten contenido, van subiendo historias, suben fotos y se manejan así. Oye, perfecto, José. Hemos ya superado la hora de actividad y muy contentos, gracias también a quienes están participando. Quiero entonces pasar a hacer el sorteo del día, que precisamente es una canasta de productos del día productos de la comuna, productos gourmet de Tienda Mundo Rural. Así es que voy a compartir mi pantalla para que hagamos ese sorteito. Tú me acompañas, José Miguel, y vamos a ver acá cómo anda la suerte de todos quienes nos acompañan hoy día. Y ahí está compartiendo mi pantalla, se ve, ¿verdad? Sí. Perfecto, aquí van a ver ustedes el listado de las personas que están hoy día y solamente vamos a apretar el botón comenzar para una cuenta regresiva y tener el ganador del día de hoy o ganadora. Gilbert Sepúlveda. A ver, no, perdón. Ganador, acá está. Quedó un suplente ahí, pero bueno, estaba don José Muñoz por ahí precisamente, así es que don José está en el chat incluso, así que para que nos deje ahí su teléfono, bueno, para que ya tenemos ahí su teléfono, pero déjemelo de nuevo para poder entregarle rápidamente las instrucciones, a ver si usted de acá lo puede pasar a buscar a la tienda Mundo Rural o se lo puedo enviar también a su casa para que pueda disfrutar de estos ricos productos locales. Bien, José, nos despedimos entonces a nombre de la Municipalidad de Valdivia, aquí empujando con la camiseta del turismo rural esta vez puesta. Muchas gracias por tu presentación, ha sido muy provechoso conocer el ordenadísimo trabajo que están haciendo en Villarrica con el turismo rural. Es un ejemplo, acá también hay trabajo avanzado, en cada comuna hay trabajo avanzado, pero es bueno compartir lo que se hace en uno u otro territorio porque siempre hay buenas ideas. Tú nos mostraste muy buenas ideas con el catálogo, con el trabajo que están haciendo, con ejemplos específicos en promoción, pero también muy importante lo que ustedes decían. Más abajo del nivel de flotación del iceberg hay un montón de trabajo que hacer respecto a la planificación, al ordenamiento, a los permisos sanitarios y a muchos otros temas que quedan pendientes para seguir conversando y profundizando, pero quedan los contactos para seguir trabajando en conjunto. Ahí había gente motivada de contactarte para seguir trabajando, así es que felicitaciones por el trabajo y nosotros seguimos próximo día miércoles. Mañana precisamente tenemos 2 presentaciones. Tenemos a la gente de Fundo Playa Venado, con una interesantísima presentación. Ellos son un fondo más grande, ¿cierto? Es otro tamaño de turismo rural. Por lo tanto, si usted conoce a alguien que tiene un fondo, una parcela grande, que desarrolla actividad ganadera, actividad agrícola, invítelo porque a lo mejor se puede motivar por también desarrollar tal como lo está haciendo Playa Venado. Y después una invitación para todas y todos para que conozcamos más en profundidad
cómo poner en valor el reino fungi a disposición de la actividad turística, cómo ayudamos a cuidarlo y cómo sacamos provecho de este recurso que tenemos acá, presente, único, endémico y que tiene tantos productos para llevar a la cocina, pero también para disfrutar y ayudar a conocer, a educar y respetar mucho más nuestra naturaleza. Nos vemos mañana. Muchísimas gracias.